Bienvenidos, taberneros y taberneras, a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre los posibles reemplazantes que podría tener un jugador que ha sido el playmaker por mucho tiempo, que prácticamente ha tenido un pie increíble y un play destacable en toda la Premier League, no solamente en Liverpool. Hablamos de Alexander Arnold. ¿Y cuáles pueden ser las alternativas ante una posible salida del jugador al Real Madrid? Hola Andresito, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Hola. Pucha, parece que se nos va Trent. Se nos va, lo hablamos en el video pasado, incluso Andresito, justamente de lo que significaba Trent, un poco más como un video dentro de nostalgia, lo pueden pasar a ver en el canal. Ahí nos acordamos si es que le ponemos la pestañita acá arriba, como se hace siempre. Así que, pero hoy día más que nada vamos a hablar, más que de Trent, sobre el futuro, Andresito. Vamos a hablar sobre cuáles pueden ser las alternativas de Slot para la temporada, si es que nuestro Trent Alexander-Arnold se convierte en merengón. Sí, un merenguito más. Y esto, a propósito de que gracias a los millones de dólares que estamos facturando por nuestros miembros, podemos acceder a información de mayor calidad como la de The Athletic. Sí, por supuesto. Cuéntanos, Christopher, ¿qué planteaban los expertos de The Athletic? Vamos al tiro a ver eso y vamos a entrar al tiro con fotitos que tenemos aquí. Una de las cosas que al tiro se habla dentro del mundo de Liverpool y lo que habla un poco también James Pearce en este artículo, comenta de que sería un error por parte de Liverpool buscar un reemplazante de Trent Alexander-Arnold solamente por cómo es, o sea, no buscar un jugador que tenga su pase ni que sea un prodigio como él, porque prácticamente sería un error. Muchas veces los clubes de fútbol cometen ese error, buscar un jugador que es igual al que se fue, cuando prácticamente es imposible porque es un talento generacional. Entonces, en ese sentido, es más bien tratar de acercarse a lo que plantea Slot. Durante mucho tiempo, Trent fue un jugador que explotó continuamente con Klopp, transformándose desde un lateral que era veloz y que aparecía con un perfecto pase desde la banda a un jugador más retrasado, más playmaker y que se movía más hacia el centro. Con Slot nos damos cuenta, Andresito, y lo vemos en la foto, que se mueve más como la defensa en L. O sea, lo vemos que él no se mueve tanto hacia el centro, sino que es como un lateral un poquito más adelantado, la verdad. Ya es una primera cosa que... Incorporándose más al medio campo. Claro, un poquito, pero no tanto como nosotros pensaríamos, porque si vemos la siguiente foto, nos vamos a dar cuenta que ha cambiado respecto a lo que era con Klopp el año pasado. En la temporada anterior, vemos cuenta que sí se movía más por el centro, era un jugador más libre en ese aspecto, pero vemos que Slot es más como de lo que va a la regla, o sea, es más, le gusta un lateral más convencional, que sea más como, no sé si profesional la palabra, pero que más se acerque a las indicaciones que le da el entrenador neerlandés, a que actúe más libre que quizás como lo dejaba Klopp. Y en ese sentido lo vemos en el gráfico de la derecha, donde prácticamente se mueve solamente por el lateral, no tanto por el centro. Claro, ¿ya? Y eso también se ve obviamente en su juego. Obviamente es un jugador que se mueve más por el lateral, que tiene más participación por ese lado y por tanto su cuota goleadora y de playmaker ha bajado. Y eso también lo podemos ver en este gráfico, en el cual vemos que, ha bajado prácticamente su nivel de pase en el equipo. Lo ve la 18-19 cuando fue su debut, prácticamente fue también una buena temporada. Y ahora prácticamente a diferencia de las grandes temporadas como el 19-20, donde era el playmaker y prácticamente uno de los mejores jugadores del mundo, probablemente el mejor lateral del mundo, ha pasado a perder un poco eso, porque ahora es un lateral más convencional en el cual Slot privilegia un poco más el esquema del equipo a las virtudes justamente del mismo Trent, y eso se observa en este gráfico. Sí, importante este gráfico porque demuestra no solo que está dando menos pases por 90 minutos, sino que el porcentaje de acierto es mucho menor. Incluso, rigiéndonos por lo que comentábamos recién, de que se le pide por parte de Arne Slot que sea un lateral más convencional, más vieja escuela por la banda, está tirando menos centros. En las temporadas que cubre este gráfico de The Athletic es la que tiene menos centros en lo que va de temporada por 90 minutos. Entonces ha habido una bajada ahí considerable. Sí, justamente lo que tú dices es muy interesante porque algo que se desprende de este año con el Slot es que el playmaker ya no es Trent Alexander-Arnold, sino que la pelota pasa más por el medio y quien sostiene al equipo y quien mete sus pases filtrados muchas veces es Ryan Gravenberch o Alexis McAllister. Por tanto, por ahí está pasando mucho el juego del Liverpool y no tanto por el centro. Y quien mete las asistencias finalmente es el jugador que hemos visto que esta temporada está haciendo de auténtica locura, como el Mohamed Salah, que es el jugador que finalmente termina la asistencia por darla. Así que ha cambiado mucho las cosas con el Slot. Entonces, pasando por eso de lo que ya es Trent, vamos ahora a pasar a hablar sobre quién es su posible reemplazante. Y como principal reemplazante tenemos que hablar de quién es ahora su sustituto actual en el equipo. Y ese es
Conor Bradley, justamente, que a sus 21 años es un jugador que la verdad es que cumple con todos los como los vistos buenos que pide Arne Slot para ser un lateral. A sus 21 años, obviamente es la primera opción para la próxima temporada para ser lateral. Joe Gómez también puede jugar ahí, pero obviamente con menos naturalidad, al igual que Ryan Kwanzaa. Y además, dentro de todo eso sí, sería quizás un poco arriesgado no fichar también otro lateral, teniendo en cuenta que tendríamos que tener otro para que compita con Bradley, y porque además sabemos que Bradley es un jugador que, pese a que es capitán ya de Irlanda del Norte, a sus jóvenes 21 años, es un jugador que también ha sufrido algunas lesiones, y eso nos hace pensar que quizás no pueda jugar 38 partidos de liga. Por tanto, una de las cosas que ya sabemos con Bradley es que sí puede ser ese jugador titular, pero que si Liverpool va a necesitar un fichaje, si se va a traer. Claro, totalmente. Otra cosa que también vemos, y obviamente en el gráfico, es que aquí hablamos ya de un lateral, podríamos decir, ortodoxo, como se dice. Es un lateral que es muy distinto a Trent Alexander-Arnold, que, como vemos en el mapa de toques, es un jugador que se mueve siempre hacia la línea de banda. Es un jugador que, más que nada, se destaca por el nivel atlético que tiene. Es un jugador que podríamos decir que es de los jugadores que mejor capacidad atlética tienen en el equipo. Y eso lo vamos a ver a través de dos GIFs que tengo preparados. Aquí tenemos el primer gráfico, son 3 imágenes, y lo que explican estas 3 imágenes es súper simple. Lo primero es que vemos que Trent es un jugador que hace carreras largas. Él se mueve hacia el centro, pero a diferencia de Trent, que es para tener la pelota él y él distribuir el juego, en realidad con Bradley todo lo contrario. Es un jugador que literalmente no pasa la pelota por él, sino que él, a través de su juego, de su posicionamiento, genera juego. Entonces él se mueve, como vemos en la foto, hacia el centro, en este partido que fue contra el Bayer Leverkusen en la Champions League. Entonces, al moverse hacia el centro, saca los centrales de su posición, eso libera el espacio para Salah. Salah mete la asistencia a un jugador como Luis Díaz, que está libre en el segundo palo. Entonces ahí ya vemos que cambia mucho la situación del lateral, porque aquí Slot le está pidiendo al jugador que meta más carreras largas. ¿Ya? Porque sabe también que Conor Bradley tiene las piernas para pegarse esas carreras que quizás a Trent ya no se le puede pedir, no solo por condición en lo atlético, digamos, en cuanto a resistencia, sino que a velocidad. Yo creo que es evidente que Conor Bradley tiene una velocidad punta que Trent hace tiempo no tiene. Exactamente. Bien lo recordamos de la carrera que tuvo contra Kylian Mbappé hace poco, le ganó muy bien. La segunda imagen es un poco parecida, pero es distinta. En este caso también vemos una carrera larga de Bradley, pero en este caso sí toca el balón. ¿Qué tiene que ver esta situación? Es una carrera larga, pero desde atrás. O sea, él es un jugador, Bradley, diciendo un lateral, es un jugador que la línea defensiva no tiene contemplado. Entonces vemos que están los 3 extremos, o sea, el extremo, el centro delantero y el otro extremo, en este caso Salah, que tiene la pelota, más los 2 interiores que llegan al ataque, pero entra Bradley como un sexto jugador el área y rompe el lado ciego del lateral. Entonces de esa manera se genera un hueco, y ese lo aprovecha Bradley para lanzar el pase al segundo palo también. Entonces es una segunda forma, como en pantalla de Bradley, de poder aprovechar los espacios, y justamente lo que le está pidiendo Slot, que es un jugador que con su capacidad atlética la aproveche para romper los espacios. Y justamente en ese sitio, Slot tiene una cita y habla respecto a eso. Tiene su comentario, dice: las carreras largas son probablemente lo más importante en el fútbol. Eso dijo Slot en la conferencia de prensa con la victoria del Liverpool 3-1 contra el Leicester en diciembre. Y también dijo: ni siquiera tienes que jugar siempre con un jugador que hace carreras profundas, pero entonces tal vez puedes crear una situación de 1 contra 1 más grande para tu extremo. Así que cuantas más carreras profundas hagas, más posibilidades tendrás de ganar un juego. Por tanto, nos damos cuenta, Candecito, que está como claro que a Slot le encanta esta forma de jugar de Conor Bradley. Sí. Que de todas maneras, complementando un poco lo que comenta, sigue sin ser, digamos, la línea de fondo típica de toda la vida que uno esperaría de un lateral. Entra como más cerca del arco, no sé cómo referirlo, pero no tan pegado a la banda. Claro, en ese sentido sí, lo vemos como más en ese sentido, como que un jugador que se puede mover por el centro, pero ojo que también es un jugador que se mueve muy bien por la banda. Pero en ese sentido, al ser atlético, al ser más atlético en su forma de jugar, es un jugador que defiende mucho mejor, porque en el duelo 1 versus 1, como tipo Robertson, vas a tener que pasarlo 2 veces para poder superarlo. Hablo del mejor Robertson, no el de esta temporada. Y obviamente en ataque también, un jugador que te permite superar la banda y doblegar la marca para generar más espacio también por la banda. Entonces, hablando de un jugador que a través de su capacidad atlética siempre te va a generar un 2-1 a nivel defensivo, a nivel de la defensa rival, y obviamente eso le va a ocasionar problemas. Así que bien. Pero, justamente, Andresito, no solamente tenemos que hablar de Conor Bradley, sino de las opciones que nos puede presentar el mercado ahora en verano. Y una de las que más se habla, y que también hablamos en el video anterior, fue justamente la de Jeremy Frimpong, que es una de las que más hablamos. Y una de las cosas que hablamos, ¿te acuerdas? Era que la Bayer Leverkusen jugaba con línea de 3, entonces no funcionaba con un carrilero, ¿cierto? Y ¿sabes qué? No estábamos muy lejos de nosotros de nuestro análisis, estábamos bastante correctos.
para que estemos todos en la misma hoja, este gráfico ilustra, sería como piques por detrás de la defensa, Claro. receptor o centros recibidos, no sé, pases cortos, distintas estadísticas que vamos a ir comentando, pero cada una la grafica entre las grandes 7 ligas de Sí, de Europa. Europa. Sí. El jugador, en este caso Jeremy Frimpong, ¿en qué percentil está? Siendo el 100, el 99 la élite, o sea, solo hay un 1% que está igual o mejor que tú, y el 1% obviamente ya más deficiente. Entonces, mientras mayor sea el percentil, más destacaría el jugador en cada uno de estos apartados. Justamente en ese tema hay que aclarar también que en el artículo de The Athletic hablan acerca de que Leverkusen esta temporada con Xabi Alonso se movió más a una defensa de 4, que es también lo que vimos un poco en los GIFs anteriores de los movimientos de Bradley, vimos que juegan con defensa de 4. Entonces eso ha evitado, o podemos decir que cambió también el juego de Frimpong. Las habilidades de Frimpong le permiten no estar tan involucrado en la construcción del juego de su equipo. Ya. Entonces eso se aprecia al observar las carreras sin balón que realiza cuando su equipo tiene la posición. Entonces, como lo vemos en el gráfico, sus carreras se centran más en la verticalidad y en forzar al rival con un gran volumen de carreras por detrás, o sea, por delante del balón o hacia el área. Entonces, significa que es un jugador que atléticamente es igual que Bradley, pero nos damos cuenta que es un jugador que es más por desgaste, o sea, un jugador que genera carreras al espacio, como Bradley también, pero es muy distinto, o sea, no es tan convencional, podemos decirlo así, sino que es como un lateral más ofensivo en hacer numerosas carreras hasta que alguna funciona, ¿se entiende? Más por volumen que por, no sé, que sea especialmente incisivo en cada una de estas. Claro, y como nosotros lo dijimos en el video anterior, justamente el principal problema con Frimpong es su lado defensivo, donde probablemente vamos a tener que vivir lo mismo que vivimos con Trent respecto a Origi Konate, un jugador que ya está acostumbrado a cubrir grandes espacios, donde también va a tener que hacerlo justamente con un Frimpong, pero que también te puede ser útil respecto a tener dos laterales que pueden ser distintos en distintos tipos de juego que se pueda presentar el Liverpool la próxima temporada. Así que es una alternativa. Bueno, Andresito, otro de los jugadores que también se plantea como reemplazante de Trent Alexander-Arnold es Pedro Porro. Pedro Porro es uno de los jugadores que dentro del Premier League podemos decir que es el más similar al lateral derecho del Liverpool en cuanto a creación y progresión con el balón. Y lo podemos ver en el gráfico que nos presenta Skill Corner. Por ejemplo, Porro ocupa el segundo puesto detrás del jugador del Liverpool con 44 ocasiones creadas entre los laterales derechos de la Premier League. Algo que habla de este internacional español de 25 años como un jugador que más se puede asemejar al jugador inglés. ¿Cuál es el principal problema con Pedro Porro? Es el tema de que pertenece justamente a Tottenham. Entonces, en cuanto a las negociaciones puede ser difícil, y además de que, como hablamos anteriormente, Arne Slot puede ser un entrenador que en realidad está buscando un lateral más convencional y no un lateral tan parecido a Trent Alexander-Arnold. No sé qué opinas respecto a eso, Andresito. Sí, creo que es importante lo que comentas, Christopher, porque, a ver, basándonos estrictamente en este gráfico de Skill Corner, justamente en las barras verdes, que son de, a ver cómo traduciríamos build-up, como construcción de juego, está en percentiles bien altos, similar a Trent Alexander-Arnold, lo cual a priori debería ser una buena señal. Es un jugador muy técnico, está en un equipo que, al menos en la teoría, intenta plantar cara con juego desde atrás importante, qué sé yo. Digo en la teoría porque el equipo de Postecoglou esta temporada se ha derrumbado así muy mal en Premier. De hecho está en cuestionamiento su continuidad hace tiempo, pero primero, por lo que veníamos comentando, es justamente en lo rojo donde se distancia del ideal, entre comillas, de lateral que le gustaría a Arne Slot, una cuestión más parecida a Bradley. Vemos que en las carreras como línea de fondo o en el ataque a la pelota más incisivo, no es un jugador especialmente que destaque, y ya jugársela con el desembolso económico que implicaría quitarle a un titularísimo a un equipo del Big Six, debería ser con la confirmación absoluta, creo yo, de que es un jugador que va a rendir desde el segundo uno bajo lo que le pida el técnico. Y yo no sé si es que Arne Slot, si le preguntas como su lateral predilecto, te respondería un Pedro Porro. No porque no sea buen jugador, sino que un poco por lo que comentabas. Entonces tampoco me termina de llamar la atención para el esquema en específico de Slot. Otro jugador que también suena es justamente Livramento, el jugador del Newcastle. A sus 22 años, un jugador que se mueve por ambos laterales, incluso jugador de central, es un jugador que es ambidiestro, que tiene buen trabajo ofensivo, pero lo que más destaca de él es el trabajo defensivo. En este caso, contra el Livramento, sí tenemos un jugador que es más parecido a Conor Bradley. El tema está en que, como todos los jugadores del Newcastle, pertenecen a un club estado como Arabia Saudita. Entonces, en ese sentido, de vender no necesitan mucho. En ese sentido, también las negociaciones con este club serían bastante costosas.
Sí, totalmente. Pero Valentino Livramento también nos ofrece algo que creo que al equipo le vendría bastante bien, y es que se desenvuelven ambos laterales. Puede jugar también por el lateral izquierdo, entonces a propósito también de la caída de rendimiento que ha tenido Andy Robertson y Costa Simica, podría ser importante. De hecho, si no me equivoco, en la final de Carabao Cup fue Livramento el que jugó por izquierda, ¿o fue Kieran Trippier? Trippier. Fue Trippier. Ya, pero hemos visto a Livramento por izquierda en más de una ocasión. Se desenvuelve bien por ese lado, es joven. Pero claro, la tarifa Premier League obviamente aplica para Pedro Porro, y creo que es similar la situación con un jugador en propiedad de un club estado, así que no sé. Otro jugador que también suena, y este lo conoce muy bien en el slot, es Luzdarel Gertruida, que obviamente fue clave en el Feyenoord de slot, que ganó la Eredivisie la 22-23 y que luego ganaría la Copa Neerlandesa al siguiente año. Es el jugador que más partidos ha jugado con slot, los jugadores que han jugado más de 100 partidos. Tiene 24 años, actualmente pertenece al Leipzig, pero es un jugador que junto con Arne Slot jugó en varias posiciones. Jugó de lateral derecho, también jugó en el medio campo, jugó como central e incluso lateral. Entonces es un jugador que tiene muchas funciones dentro del campo, como una especie de Curtis Jones hoy en el Liverpool, y que no lo hizo para nada mal como lateral derecho. Entonces es un jugador que es de la confianza de Slot, que podría llegar a complementar muy bien el esquema del mismo entrenador, porque lo conoce bastante bien. ¿Cuál es el tema con justamente Gertruida? Es que hace menos de un año, recién fue traspasado al RB Leipzig, así que sus opciones son bastante pocas, te puede llegar a Liverpool también. Me llama la atención que han sonado hartos jugadores neerlandeses. A propósito de la llegada de Slot, porque de hecho por el lateral izquierdo estuvo sonando fuerte, ¿cómo se llama este? Hato. Sí. Aquí te voy a mentir, yo recién escuché de Arne Slot cuando empezó a sonar para el Liverpool, así que no fui excelso testigo de su Feyenoord, pero creo yo que también es sello de garantía que se haya fijado en el RB Leipzig, porque es un club que justamente apunta al desarrollo de jugadores jóvenes, tiene 24 años, desde el 2000, honestamente, muy desde la ignorancia, y lo podremos complementar con información más certera una vez que se acerquen las negociaciones ya abierto del mercado de fichaje o de inscripciones, pero yo no sé si es que te va a salir mucho más caro que el Livramento o Pedro Porro porque recién tiene un año en el Leipzig. Porque el Leipzig tampoco es que cada uno de sus estrellas la venda por 100 millones como, no sé, un Benfica de turno. Mismamente Szoboszlai no llevaba mucho tiempo en el Leipzig proveniente del Salzburg y nos lo llevamos por 70, una cosa así. Sí. ¿Qué sé yo? Podría ser interesante. También a propósito de la multifuncionalidad de la que hablabas. Lo estaremos ampliando en los directos que vengan, taberneros y taberneras. Y el último, y no menos interesante, es, quizás este lo conocen muy pocos y lo vamos a meter acá, que es Vanderson. Quizás no lo conozca nadie, pero acá vamos a hablar un poquito, tenemos un poco de datos de él. Tiene 23 años y es un jugador que es brasileño y juega en el Mónaco. Llegó desde el gremio en el 2022 y se ha convertido en uno de los laterales derechos con más consistencia en la Liga. Especialmente porque ha ganado el 72% de sus duelos en 1 versus 1 a nivel defensivo. Es un jugador que le gusta mucho el duelo 1 versus 1 y que su principal atributo es, podemos decir, a nivel físico. Tiene una gran aceleración y en ese sentido una de las cosas que se asemejan más a la habilidad que tiene Trent es la que vemos en pantalla. Como vemos ahí en este GIF, tiene 4 imágenes, podemos ver que quizás no tiene la misma habilidad que tiene los pases rápidos que tenía Trent, pero sí tiene atributos positivos en su ataque. Por ejemplo, él prefiere los centros bajos y precisos, a diferencia de Trent, que prefiere más los centros más bombeados y más altos por la calidad de pase que tiene. Algo que quizás le podría venir a Liverpool. Recordemos que Liverpool es un equipo que siempre juega con un segundo jugador, un jugador en el segundo palo, y jugadores que llegan mucho en segunda línea. Entonces, en ese sentido, creo que tener un jugador como Vanderson a nivel ofensivo nos puede ayudar mucho. ¿Cuál es el problema con Vanderson? Es que, si bien tiene una gran tasa de éxito a nivel duelo 1 versus 1, una cosa es la Liga, otra cosa es la Premier League, ¿no, Andresito? Sí, totalmente. Y es que ahí, bueno, hay que ser realistas con que reemplazar a Trent Alexander-Arnold nunca iba a ser una tarea fácil. Y creo yo que esto confirma un poco la teoría que teníamos desde un primer momento de que de repente no íbamos a buscar
un lateral titular que reemplazase al 66, porque Wanderson de hecho estaba viendo ahora en Transfer Market y en Mónaco, no sé si a propósito de lesiones o ya por decisiones técnicas, ha jugado en torno al 70% de los minutos, entonces tampoco es un indiscutible máximo, creo yo. Es joven, viene de Brasil. Yo conozco otro lateral derecho que compramos desde el Mónaco en su momento, brasileño también, y terminó siendo el mejor 6 que ha tenido la Premier en muchísimos años, así que con ese precedente al menos, qué sé yo, una vendida humo interesante. Pero de todas estas opciones, ¿cuál crees tú que podría ser como la más viable? Te digo la verdad, me sigue pareciendo que la mejor opción es Conor Bradley. Creo que sigue siendo la mejor, creo que le gusta mucho el otro, creo que puede encajar muy muy bien. El tema con Bradley creo que netamente son el tema de las lesiones, que ojalá que no lo repercutan en su corta edad, pero independiente de que yo considere que Bradley puede ser el mejor sucesor de Trent, eso no quita de que creo que Liverpool sí necesita otro fichaje, y ahí es donde se me complica un poco las cosas, porque creo que como nos damos cuenta en este análisis hay muchos jugadores, pero algunos son difíciles por al rival con el que hay que negociar. Otros tienen que ver con el tipo de jugador que son y hay que ver cómo se adaptan al sistema de slot. Entonces, en ese sentido, creo que es difícil encontrar un lateral. Pero hoy por hoy sí te doy la certeza de que Bradley tiene todo para poder ser titular y que Liverpool tiene que fichar a un jugador inteligentemente que luche en ese puesto con Conor Bradley. Estoy de acuerdo y creo que se habrá ido ampliando el repertorio de soluciones que pueda encontrar la dirección deportiva con el pasar de las semanas, los meses, y estaremos actualizando aquí en la taberna. A priori nosotros también veíamos como una posible solución la posibilidad de que reforcemos el centro de la saga, porque por ejemplo con un Huijsen de turno podríamos plantearnos a Gómez ya como un lateral al uso, podríamos plantearnos que Quansah también venga a parchar ahí, y la verdad es que Liverpool muchas veces ha tenido posiciones ahí flaqueando donde de repente el titular tenga más tendencia a las lesiones, pero también hay que ser justos y saber de que Conor Bradley es un jugador excesivamente joven todavía, no sé si da para catalogarlo todavía con sus antecedentes médicos, tú sabrás mucho más al respecto como un jugador tan propenso a las lesiones, pero sí sé de que de repente apuntar a lo loco en el mercado sin un norte tan claro puede ser contraproducente. Si es que ahora mismo no hay un reemplazo clarísimo, podremos buscar un plan B, un plan C, y creo que no es necesario que este nombre que llegue venga con todas las luces y el glamour del mundo. Puede ser alguien que para el común del futbolero sea más o menos desconocido y la venga picando de atrás, como le ha tocado también picarla a Conor Bradley y le tocó después de las lesiones de Nathaniel Klein a Trent. Así que nada, confianza en lo que venga. Ya con la renovación de Salah podemos estar más contentos con esa banda, así que nada, por mi parte, Christopher. Sí, nada, como dices tú, confianza como la que tenemos en nuestros taberneros y taberneras, que esperamos que les haya gustado el video de hoy. También agradecerle a nuestros discípulos de Origi que nos aportan ese dinerito para poder nosotros hacer estos videitos, para poder hacer mejores programas, para tener mejor información, así que le agradecemos, no cuesta nada, ponerle un cafecito al mes, así que ojalá se pueden hacer discípulos de Origi, acceder a emojis, a cuánta cosa linda que hay en el canal, así que le agradecemos eso, y nada, que disfruten el video, y como decimos siempre acá, you'll never walk alone. Chaito.